Y ahora estamos con Pacho, bienvenido nuevamente. Sí, qué buen tango, qué buena tradición. Gracias por estar nuevamente. No, por favor. Hoy vamos a hablar del conflicto que estuvo a milímetros, ¿no? Pareciera ser de entrar en un conflicto bélico importante por la soberanía del canal del Beagle entre Argentina y Chile en el 78. No, para entender el drama de este tema que vamos a tratar hoy, tenemos que entender que hoy posiblemente estaríamos en guerra, seguirían, porque ¿cuándo terminan las guerras? Las guerras, una vez que empiezan, miremos cómo es Medio Oriente, miremos la situación asiática. Sí. Las guerras que empiezan y de una manera no terminan. Terminan no solo porque no es una buena forma de resolver, sino también porque se meten los traficantes de armas, se meten las distintas... Los intereses económicos. Claro. Y acordemos que en aquellos tiempos todavía estaba la Guerra Fría. Es decir, que rápidamente el mundo comunista y el mundo occidental tomaban partido por uno o por otro. Vamos a ver las imágenes que nos has traído y arrancamos con una serie de preguntas. Dale. Por favor, adelante. En las vísperas de la Navidad de 1978, Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra. Las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla parecían incapaces de resolver pacíficamente el conflicto sobre la delimitación fronteriza en el canal de Beagle. Las tropas estaban desplegadas en la frontera, los aviones cargados de bombas, el humor social de ambos países crispado al máximo. Las diferencias se remontaban desde el Tratado de Límite firmado en 1881, que en apenas 3 artículos intentaba definir una frontera de más de 5.500 kilómetros de extensión. En 1971, Argentina y Chile se sometieron al arbitraje de la corona británica, quien 6 años después sentenció que las 3 islas en conflicto pertenecían a Chile. Lejos de resolverse, el conflicto toma un nuevo impulso. Pinochet y Videla se comprometen en Puerto Montt a continuar con las negociaciones bilaterales y se propone al Vaticano como mediador. Videla tenía un frente interno encabezado por Anaya, Macera, Suárez Mason, Camps y Menéndez, que pugnaban por ir a la guerra. La situación era tan desesperante que el Papa Juan Pablo II envió el 24 de diciembre al cardenal Antonio Zamoré a ocuparse contrarreloj de la mediación. Pocos días después, en Montevideo, Argentina y Chile se comprometían a replegarse. En abril de 1981, con la Argentina presidida por Roberto Eduardo Viola, reapareció el fantasma de la guerra. Recién en 1984, con el regreso de la democracia, se firmó el Tratado de Paz y Amistad que puso fin a más de 100 años de controversia. Se rendía tributo así a la emocionante gesta de diplomáticos y eclesiásticos que impidieron una guerra fratricida. ¿Por qué se dice que se evitó la guerra en una cuestión de horas? Es claro, porque el 20 de diciembre de 1978, la dictadura cívico-militar argentina había decidido ir a la guerra, porque como bien se explicó ahí, no se habían aceptado el resultado del laudo británico que le había dado la razón a Chile. Ahora, qué interesante que sean los británicos los que arbitraran. Claro, bueno, ese fue un argumento, ¿no es cierto?, de la dictadura diciendo que no se le podía creer a un laudo fallado por alguien con el cual teníamos un conflicto, ¿no es cierto? El tema es que, bueno, pero se había aceptado, o sea, había que cumplir con el resultado dado, o sea, así funcionan las cosas internacionalmente. El tema es que el 20 de diciembre se decidió el ataque por parte de Argentina. Y ese día amaneció nublado, borrasca, realmente con un tiempo malísimo. Y entonces se postergó para el 22. Y en el interín de esos 2 días intervino el Papa, intervino Estados Unidos, que por supuesto no quería que 2 países que estaban dentro de su órbita entraran en guerra, además porque eso iba a permitir seguramente la infiltración del bloque comunista acá. La cuestión es que entonces finalmente se aceptó la mediación del Papa y milagrosamente nos libramos de una guerra que hubiera sido algo atroz, hubiera sido verdaderamente una atrocidad. Y ahí se nombra al cardenal Zamoré. Claro. ¿Cuál fue el papel de él? El cardenal Zamoré fue el delegado del Papa. Fue un hombre que lo hizo muy bien. Lo hizo con energía, pero con mucha suavidad. Era un tema dificilísimo. Además, imagínate tratar entre 2 dictadores. Videla y sus cómplices y Pinochet del lado chileno con sus cómplices. Los 2 ávidos, digamos, hombres hechos a la violencia, como se vio años después con el tema de Malvinas. O sea, se quedaron evidentemente con la sangre en el ojo con el tema de Chile y después
vino lo de Malvinas, ¿no es cierto? Ahora, con Chile hubo siempre un tema de límite. Claro. ¿Este fue el primer conflicto que casi llega a la guerra? No, hubo muchos conflictos. Bueno, imagínate lo que es una frontera marcada por los Andes. En el gobierno del presidente Menem se resolvieron 40 conflictos residuales. Ahí se terminó la gestión del canciller Di Tella, un muy buen canciller. Pero hubo muchos conflictos, inclusive una situación muy complicada en el gobierno de Roca, también que se resolvió medio a último momento. Pero afortunadamente actualmente ya prácticamente no quedan conflictos. ¿Y cómo fue que se resolvió ya en épocas democráticas ese conflicto? Claro, se resolvió y no se resolvió fácil, ¿eh? Los que tienen un poco más de edad que ustedes, que son muy jóvenes, recordarán que hubo una elección bastante peleada. Hubo gente que en plena democracia no quería que se aceptara el laudo arbitral británico, es decir, que de alguna manera todavía estaba muy latente el tema de la resolución por la violencia. Hubo un plebiscito, antes sí, no, ganó el que se aceptara el laudo, pero que no fue vinculante, es decir, que luego fue a las cámaras y en las cámaras nuevamente se volvió a un debate muy complicado y se aprobó por muy pocos votos, muy pocos votos. Hay que recordar el debate que hicieron Caputo y Saadi, ¿no es cierto? Por los dos lados, realmente que el papel de Saadi fue muy malo, que realmente eso favoreció mucho la posición pacifista. Y también hay que recordar que Menem le prestó a Alfonsín la provincia, o sea, como peronista, la provincia de La Rioja para dar un discurso a favor de la paz, lo cual le permitió a Menem ganar mucho predicamento en la sociedad, ¿no? Que hasta entonces era una persona demasiado desconocida. Porque gran parte del peronismo, una parte importante del peronismo, digamos, está a favor de la continuación del conflicto. No puedo dejar de pensar una vez más la cantidad de daño que ha hecho esta gente, ¿no? Tremendo, los militares, terrible. de ambos lados, eran militares. Violentos para todo, ¿no? ¿No? Eran violentos para todo, pero eran cobardes cuando tenían que defender. Claro. Hay que recordar que el Astiz, que fue muy valiente para hacer desaparecer a las monjas francesas y a las primeras personas de las Madres Plaza de Mayo, luego se rindió ignominiosamente, digamos, en las islas, ¿no es cierto?, cuando desembarcaron los británicos, ¿no? Qué bueno que se estén revirtiendo algunas de esas injusticias, ¿no? Claro, sí, es bueno. Insisto, creo que a veces cuando uno analiza situaciones del pasado, tiene que pensar cuál es la repercusión en el presente, ¿no es cierto? Yo diría, hoy seguramente seguiríamos en guerra, y cuando uno ve las películas estas que muestran los horrores de la guerra, ¿no es cierto?, uno tiene que pensar que desde los 45, desde la gente que tiene hoy, la gente que hoy tiene 45 años, hubiera sido convocada para ir a la guerra. Y de ahí en adelante, todos, o sea, todas las distintas generaciones, Sí. porque además una guerra en los Andes, bueno, luego se transmitiría a todo el territorio, era una guerra imposible de terminar, o sea, insisto, las guerras no se terminan nunca. Sí. De eso se trata, ¿no? De aprender de nuestra propia historia, así que muchas gracias por estar acá y por ayudarnos a Es bueno repensarnos. hablar de estas cosas y ver de las cosas que nos hemos salvado, ¿no? Sí. Gracias, Pacho. Gracias.